voy a explicar, porque ya sabes que es una lista. Aquí la única diferencia es que ya vamos a usar memoria dinámica, ya no vamos a usar un arreglo, ¿sí? Entonces, todo esto ya no te lo explico porque ya sabes que es una lista, ¿sí? Además que en este caso es dinámica, ¿sí? Aquí lo interesante es este concepto, dice, una lista enlazada es una colección o secuencia de elementos dispuestos uno detrás de otro, en la que cada elemento se conecta al siguiente por un enlace o puntero. Eso es lo importante en este caso. Cuando veamos la estructura de un nodo, vamos a ver que tiene un apuntador a una estructura misma. Esa definición suele costar trabajo comprender, pero con el tiempo lo vas entendiendo, ¿sí? Entonces, cada nodo, para empezar, cada elemento en una lista ya se le dice nodo. Ya no es una posición en un vector, ¿sí? Y ese nodo obligatoriamente tiene que tener dos partes. Una es la información, que puede ser un dato o mucho más, en este caso nada más es un dato, y el otro es un puntero a un nodo como él, ¿sí? Eso es lo que tiene que tener la estructura. Aquí cada uno de los nodos, bueno, lo que acabo de decir, el primer nodo de la lista, esto también es importante, se le conoce como el nodo frente. Y para identificarlo se utiliza un apuntador, el cual es conocido como cabeza. El último nodo de la lista se le conoce como el nodo final. Y para identificarlo se utiliza un apuntador, el cual es conocido como cola. Este apuntador no es indispensable, ¿sí? Y en algunos textos al respecto del tema no se hace mención a él. Para esta primera aplicación nosotros no lo utilizaremos, o sea, nosotros no utilizaremos una cola, utilizaremos nada más el frente, la cabeza, ¿sí? Nodo frente, nodo final, apuntador cabeza, apuntador cola. El apuntador cola no se va a usar, nada más se va a usar el cabeza. Cuando una lista no tiene elementos se le conoce como lista vacía o lista nula. Cuando un nodo de la lista es el último, es decir, que no tiene siguiente, su apuntador vale o apunta a null, ¿sí? Cuando veamos la aplicación, veremos que el lenguaje despliega la palabra nil, ¿sí? A diferencia de los arreglos, los nodos de una lista no se encuentran en memoria consecutiva. O sea que si tú quieres ver la dirección de un nodo, posiblemente no va a estar consecutivo como lo vimos en los casos anteriores, que ya sabíamos, mira, está en el 8 y el otro está en la C, eso ya no sucede aquí, sino que de acuerdo a cómo se vayan creando y a la memoria disponible. Es posible que sí pudieran quedar consecutivos, ¿sí? Pero no es, aquí sí ya no es obligatorio. En el caso de un arreglo sí, porque cuando el programa prepara el arreglo, pues dispone la memoria consecutiva, ¿sí? Así es como gráficamente se ve una lista, ¿sí? Esto es un nodo, todo esto es un nodo. Tiene dos partes. La parte es la información, ¿sí? El valor, y luego es el apuntador, ¿sí? E es el apuntador al siguiente nodo. Realmente el nodo debería de cubrir todo, pero bueno, aquí lo estoy poniendo así como que separado. O sea, realmente aquí debería ser info y nodo debería ser todo. O nodo debería ser, sí. Todo es todo. Todo es la información y el apuntador, o sea, el valor y el apuntador, ¿sí? Entonces, un nodo tiene un apuntador que apunta a otro nodo similar a él. En ese nodo puede estar vacío, puede tener información y así sucesivamente, ¿sí? Vamos a tener un apuntador que se va a llamar cabeza y ese va a apuntar a este nodo. No sé. Sí. Ok. Y debe haber otro, que en este caso no se va a usar, que se llama cola, y ese va a estar apuntando al último. Finalmente, el último nodo va a apuntar al nil. Así es como tú sabes dónde termina una lista. Este no es nil y te manda este, y este no es nil y te manda este, y este no es nil y te manda este, ¿sí? Entonces, así es como funciona. Ahora, ¿cuáles son las operaciones que hay con listas? Pues las básicas, inserción o eliminación. Dice, a diferencia de las pilas y las filas, las listas enlazadas no tienen un orden específico. Insertar o eliminar elementos.
los elementos pueden ser insertados o eliminados al final, al frente o en cualquier otro lugar de la lista. Para este caso, nosotros implementaremos la inserción y eliminación por el frente, lo cual hará que la lista se comporte como así como una pila, es decir, siguiendo la lógica LIFO. El último en entrar es el primero en salir, ¿sí? Y para insertar un elemento como frente en la cabeza de la lista, simplemente se hace que el nuevo elemento apunte a donde cabeza se encuentra apuntando y que cabeza apunte al nuevo elemento. Así como en todos los ejercicios anteriores, el control total de cómo funcionaba la lista estaba en esas variables enteras que decía frente o final. Aquí todo el control está en estos elementos, aunque en este caso nada más va a estar en este, porque no va a usarse cola, nada más se va a usar cabeza, ¿sí? Entonces, es muy importante controlar eso. Aquí dice que cuando entre el primer elemento, ¿sí? Pues lo voy a hacer que cabeza apunte a ese nodo. Y ya, se acabó. Ya no tengo que hacer nada más. Este nodo ya no se va a mover de ahí, ¿sí? Y este, cuando entre otro nodo, va a hacer que apunte este, y así que apunte este, y así que apunte este, y como cuando vamos a sacar del final, ¿sí? Porque el último en entrar es el primero en salir, este tampoco se va a mover, como en el ejemplo que vimos la primera vez, ¿sí? Nosotros nunca movimos el integer que decía frente, siempre se quedó fijo. Aquí es igual. El que se va a estar moviendo en un momento dado sería este si lo fuéramos a usar, pero como no se va a usar, no hay problema. Y tú dirás, ¿y cómo vamos a sacar? Ah, bueno, porque vamos a saber, sabemos cuál es el final, porque el último nodo, podemos hacer un recorrido en la lista, y cuando llegamos, sepamos que el último apunta a nil, ya sabemos que es ese, pero bueno. Dice, para eliminar un elemento como frente de la cabeza de la lista, simplemente se hace que la cabeza apunte al siguiente elemento y se debe de liberar la memoria del nodo alineado. A ver, aquí no me gustó esto. Aquí entonces no se está como comportando como pila, sino como fila, ¿no? Sí, aquí está mal, aquí debería ser fila y full. Sería first in, first out. Será primero entrar, primero Salir. salir. Sí, sí está. Lo que nos está diciendo es que simplemente cuando queramos sacar un elemento, este lo vamos a mover para acá y se acabó, ¿sí? Okay. O no, sí, porque no, como no se va a manejar cola, entonces no se puede hacer esto para atrás. Entonces dice aquí, vamos a ver cómo dice aquí, porque aquí ya me confundí. Dice, al insertar un elemento como frente en la cabeza, bueno, ya, para eliminar, aquí está, para eliminar un elemento como frente, ¿sí? O sea, este, que está apuntando a la cabeza, ¿sí? Simplemente se hace que la cabeza, en lugar de que la cabeza apunte al siguiente elemento que está apuntando el elemento al que está apuntando él, ¿sí? Aquí también ya va a haber cosas así como que parecen cantinflescas, pero tienes que tener la capacidad de comprenderlo, ¿sí? Este elemento, este apuntador cabeza está apuntando a este. Es un apuntador igual que este, ¿sí? Este nodo tiene un apuntador que está apuntando a este. Entonces, cuando nosotros queremos eliminar este elemento, primero lo que tenemos que hacer es que cabeza apunte a donde está apuntando este, que es el elemento al que está apuntando cabeza. Entonces, lo que hacemos es que cabeza ya apunta hacia acá. Cuando cabeza ya está apuntando hacia acá, o sea que ya lo hayamos movido para acá, por decirlo así. Cuando ya esté movido para acá, entonces ya hacemos un free para liberar la memoria de este nodo y ya se acabó. Y este lo vamos a ir recorriendo. Entonces la estructura es FIFO, no es FIFO, no LIFO. No sé por qué me debe equivocar. Bueno, y luego aquí ya liberamos el este, ¿sí? Recorrido de la lista. El recorrido de la lista pues inicia en el frente. El recorrido de la lista del frente al final, ¿sí? Aquí no hay vamos a llegar hasta la cola, no, porque no hay cola, ¿sí? No vamos a definir cola. Vas a saber que es el final cuando el último nodo te des cuenta que ya no está apuntando a otro, sino que está apuntando a nil, ¿sí? Ahí es como se va a hacer el recorrido. Buscar un elemento.
Eso también es muy fácil. Buscar un elemento en la lista es simplemente empezar a buscarlo desde el frente y decir si lo encontró. ¿Sí? ¿Qué elementos vamos a usar? En base a toda la anterior información, para poder implementar una lista enlazada, necesitaremos lo siguiente: un nodo. El nodo tiene que ser una estructura, ¿sí?, en el cual se establece el tipo de información que se va a manejar y el apuntador al nodo, ¿sí? Por ejemplo, si usáramos una lista para lo que te dije de la impresora, a lo mejor podrías poner, el nodo tendría el nombre del archivo, si es PDF, no sé, todo lo que necesitáramos. Aquí en este caso creo que son numéricos. Dice, cabeza es un apuntador que apunta al primer elemento o frente de la lista. Vamos a necesitar estos dos, este y este. Después vamos a necesitar un método que se va a llamar lista vacía, lo mismo. Función para verificar que una lista está vacía. Crear un nodo. Tenemos que tener un método que crea un nodo, ¿sí? Porque aquí vamos a crear memoria dinámica, vamos a reservar memoria en forma dinámica. No tenemos un arreglo de 20 ni de 50, ni tenemos una int x, nada. Todo se va a crear en ejecución, ¿sí? Entonces necesitamos un método que crea el nodo. Después necesitamos el método de insertar, que lo va a insertar al frente, y eliminar para eliminar un elemento que está como frente, ¿sí? Recorrido, esa es la función que desplegará todos los elementos de la lista del frente al final, y buscar es el elemento que va a buscar un elemento en la lista. Hasta ahí vamos bien. Librerías. Ahí está, constantes. Esta es la estructura del nodo. Lo que cuesta trabajo comprender es esto. Porque tú dices, ¿cómo voy a apuntar a algo que estoy dentro de él? Pues así es, compadre. No le des muchas vueltas, ni trates de encontrar la justificación. Simplemente así es. Estás definiendo un apuntador a una estructura como esta. Es como si fuera una definición recursiva, porque aquí tú estás definiendo que vas a tener un apuntador que va a apuntar a esta estructura. Y tú dices, oye, pero ¿cómo va a apuntar a esta estructura si apenas la estoy definiendo? Pues así es. Tú defines un apuntador a una estructura, a un objeto que pertenece a la estructura que en este momento estás definiendo. Entonces vas a tener un apuntador que va a apuntar a un lugar donde va a haber un dato y va a haber otro apuntador como él que vas a poder utilizar. A eso te digo, no le des muchas vueltas si no lo puedes comprender. De inicio, simplemente así es, como te lo acabo de explicar. Después aquí viene un typedef simplemente para ponerle un tipo a la estructura y ya nada más usar la palabra nodo y no estáis escribiendo a cada rato struct nodo, ¿sí? Entonces el nodo es lo que vamos a usar. El nodo es es una estructura de tipo STC nodo. Bueno, donde tú no entiendas me dices, nada más voy a seguir, o sea. Esa es la función para verificar si una lista enlazada está vacía, ¿sí? Debe de recibir el apuntador de cabeza, ¿sí? Porque nosotros vamos a manejar un apuntador para la cabeza que ya veremos dónde está definido. No me acuerdo, debe estar en el main. Y entonces, lo único que hacemos es verificar que si cabeza es igual a null. Si cabeza está apuntando a null, quiere decir que no está apuntando a ningún nodo, ¿sí? No es que esté vacío, simplemente, bueno, sí puede considerarse que esté vacío. Que está apuntando a ningún lado, ¿sí? A null, ¿sí? Y ya pones aquí, la lista está vacía y retornas true. Si no respondes, la lista no está vacía y pones false, ¿sí? Esta es la función que crea el nodo. Esta también, mucho ojo, ¿sí? Esta función, como va a crear un nodo, ¿sí?, va a devolverme un apuntador a un nodo, ¿sí? Entonces, por eso está definido así. Lo que recibe es un tipo integer, porque lo que almacena un nodo es de tipo integer, ¿sí? Aquí pudimos haber puesto que fuera char, o que fuera un string, o que fueran muchísimas cosas más. Esto puede ser una cosa o decenas, todo lo que tú necesites. En este caso, nada más es un dato numérico, y la otra parte es esta.
esta sí no la puedes omitir, porque esta es la que controla que el nodo está apuntando hacia otro lugar, ¿sí? Ujú. Si no tuviera esto se perdería. Es como una fila de elefantes, ¿sí? El elefante de atrás agarra la cola del otro y el otro con su trompa agarra la cola del otro. Imagínate que así es una lista, ¿sí? Entonces, eso es. El último elefante, pues está apuntando a null, ese no está agarrándole la cola a nadie. Entonces, es así. La función para crear un nodo, aquí está. Primero defino un apuntador a nodo, ¿sí? Y luego lo que hago es reservar memoria con malloc del tamaño del nodo, ¿sí? Y lo que retorno es un apuntador a nodo, ¿sí? O sea, Creo que se cortó la videollamada. Y sí, se cortó la videollamada, permítame tantito. Bueno, ¿me escucha? Creo que se acaba de cortar la videollamada.